al lío. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es martes 23 de septiembre. Queremos contarles muchas cosas, recorrido por la actualidad. Ha habido Consejo de Gobierno Vasco, Consejo de Ministros y Ministras con varias aprobaciones importantes, además de, bueno, la vida, la actualidad, pura y dura, que siempre nos gusta contarles todos los detalles de todo lo que ocurre. Vamos a tener también recorrido por, bueno, pues por lo social, lo cultural. Lo contaremos aquí en las tardes de Tele7. Empezando por, bueno, las declaraciones de Josu Bujanda, el jefe de la Ertzaintza, con las novedades sobre, ya saben, bueno, pues esa muerte a primera hora de este fin de semana, de este domingo, un joven de 21 años que era, bueno, pues asesinado con un arma blanca. Y bueno, pues estaba abierta evidentemente la investigación. Ya hay 3 detenidos que son, bueno, los presuntos participantes y incluso según la Ertzaintza, uno de ellos podría estar implicado de manera directa, el presunto autor material del homicidio, como decimos, en la calle Fica en Bilbao a primera hora de la mañana de este domingo. El arma blanca, que decían que, bueno, pues macheta, el arma blanca también. Le preguntan los compañeros, hemos dejado también alguna pregunta de los compañeros y compañeras para que, bueno, pues se ponga un poquito en situación. Podría ser un cuchillo casero, el arma del crimen. Como decimos, le han preguntado sobre la nacionalidad de los implicados, si tenían, bueno, si es un tema de bandas, si había algún problema o si conocían previamente. Y bueno, pues esta misma mañana el jefe de la Ertzaintza, Josu Bujanda, pues ha respondido a todas las preguntas. La detención, 3 personas, una de ellas además aquí muy cerquita, en Guecho. Uno de ellos creen que es el posible autor material, los otros 2 están implicados, y bueno, pues la investigación sigue abierta. Vamos a conocer un poquito los detalles, las novedades, según el jefe de la Ertzaintza. Bueno, las novedades que conocemos, ayer se produjeron estas 3 detenciones de estas 3 personas, presuntas participantes del hecho que conocemos. Entre ellas creemos que se encuentra el presunto autor material del homicidio, y es la novedad que tenemos. Están detenidos, estamos investigando, se sigue investigando, y de momento, pues bueno, pues en base a las pruebas, tanto indicios y testificales que tenemos de personas que pudieron ver los hechos, como todas las herramientas que se han utilizado para comprobar mediante ADNs que la autoría material del homicidio. ¿Cuál es la hipótesis que manejan sobre lo que ocurrió? Sí. Herramientas, han localizado el arma, ¿no? Hemos localizado el arma y se está investigando por medio de la policía científica para la certeza ya de imputarle al autor material. Bueno, el motivo es la casualidad. Eran 2 grupos de jóvenes que regresaban a sus domicilios, se encontraron, hubo algunos insultos y en un momento dado se produce una pelea. Y esa es la casualidad. No pertenecen a ninguna banda, no nos consta que pertenecen a ninguna banda o pandilla juvenil violenta, ni tan siquiera alguna pandilla que se ha difundido en algún medio de prensa, y esa concretamente ya llevamos años que no nos consta que tenga actividad en Euskadi. ¿Están detenidos todos los implicados, los presuntos implicados, o se esperan más detenciones? Hay 3 personas detenidas y se sigue investigando. ¿Podría haber más detenidos? Podría haber más detenidos, pero en principio eran 3 las personas que actuaron contra el otro grupo, digamos, y son los 3 que están detenidos. ¿Detenido la víctima? ¿Tenía algún tipo de antecedentes? Delitos comunes, sí. ¿Ellos se conocían? No se conocían para nada. Los 2 grupos no se conocían para nada. Lo que nos consta según las declaraciones. No se conocían para nada, fue un hecho fortuito, coincidieron, se insultaron y bueno, y luego sucedió lo que sucedió. ¿Cuál es la banda que consta que no gaizki izango dira, les de Unier Salopar, ¿no?, que es el último bastardo. A la Ertzaintza no nos consta desde el 2023 que tengan una actividad como grupal violento en Euskadi. Por lo tanto, de momento lo descartamos. Las investigaciones seguirán su curso y podrá dar otro giro, pero en principio es lo que podemos decir en este momento. ¿Dónde se encuentran los detenidos? En Deusto, en la comisaría, en espera de elaborar el atestado y que el juez nos lo solicite para entregarlo en el juzgado, para trasladarlos. se sabe cuándo van a pasar al juez?
No sabemos cuándo será, pero bueno, esperemos al menos unos días, porque hay que recoger muchas declaraciones y hay que seguir con la investigación y eso lleva un tiempo. Al margen del arma homicida, entiendo que hay pruebas que se sitúan a los autores materiales, al autor material y al resto de colaboradores en el escenario, digo, pruebas de ADN, cámaras de seguridad, entiendo que también hay. Estamos en ello, hay tanto cámaras de seguridad como testificales, por lo tanto creemos que tenemos prácticamente identificados a todos los que actuaron o participaron en esta pelea y la investigación nos dirá la participación de cada uno de ellos. Consta en la investigación, efectivamente son de origen sudamericano y no tengo más que decir al respecto. Es algo que no suele hacer la defensa, ¿no? Uno de ellos detenido en Guecho. Sí, uno de ellos detenido en Guecho, sí. Sí. Decía que es algo que no suele hacer la Ertzaintza, ¿no? Publicar la información de la procedencia de las personas implicadas, y esta vez sí se ha publicado. No sé cuál es la razón. La nacionalidad, quieres decir. No, nosotros no hemos dicho nada de nacionalidad. Yo he dicho que simplemente son la víctima, es otra cosa. La víctima sí, pero de los presuntos autores nunca, y la escena no va a trasladar la nacionalidad. Otra cosa que son de un espacio del mundo, nada más. Cada vez hay más tipo de actos de este tipo, jóvenes que salen con navajas o que después de una pelea, de simplemente una pequeña discusión, se acaba de esta manera, con armas blancas, con combates, cheques. Bueno, ya se ve, en este caso en concreto, que es la prueba, no portaba ningún arma blanca. Es una casualidad que se hayan encontrado dos grupos de personas y ante insultos ha derivado una pelea y alguien o alguno va a un espacio, coge un cuchillo y y realiza el homicidio en este sentido. ¿Va a un espacio que como va a una casa o...? Bueno, va a un espacio. O... Bueno, a un espacio. Estamos investigando. Y coge un cuchillo y es cuando vuelve con el cuchillo armado. Correcto. ¿Todos identificados? ¿Ya están todos identificados? ¿Y están todos detenidos? Están los 3 detenidos, los 3 en teoría que han participado, según las investigaciones que tenemos hasta el momento, se encuentran detenidos. No hay nadie más. No tenemos nadie más, pero las investigaciones siguen en curso, porque a lo mejor en cualquier momento sale otra persona y habrá que seguir indagando para resolver el caso. Pero en principio las 3 personas que nos consta que participaron como victimarios, digamos, o en la parte, digamos, donde estaba el victimario, están detenidas. Bueno, pues declaraciones de esta misma mañana de Josu Bujanda, el jefe de la Ertzaintza. Nos vamos al Consejo de Ministros y Ministras, algo esperado, porque bueno, se esperaba que se aprobara hace ya unas semanas, pero ha sido hoy la aprobación del embargo total de armas a Israel, como decimos, anunciado ya hace unos días por el propio presidente Pedro Sánchez. Según el Ejecutivo Central, es una muestra más del compromiso político del Gobierno central y del liderazgo del Estado en la presión al Ejecutivo del presidente de Israel, Netanyahu, para que detenga el genocidio, la masacre de Gaza y, bueno, pues un paso más importante que era esperado. Se ha tardado un poquito más porque había que, concretar los detalles y lo explica como decimos, embargo total de armas a Israel, el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Hemos aprobado hoy el Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Pero antes de pasar a explicar el Real Decreto Ley, sí que me gustaría contextualizar. Estamos ya cerca de 2 años tras los atentados de Hamas el 7 de octubre del 2023 y, como señaló el presidente del Gobierno ayer, seguimos condenando de forma enérgica, además de, por supuesto, pedir la liberación inmediata e incondicional de los rehenes. Pero me gustaría señalar algunas cifras que se dan casi, como decía, 2 años después de esta fecha, 7 de octubre, después de los atentados de Hamas. Más de 65.000 fallecidos en Gaza, más de 165.000 heridos, en torno a los 2 millones de desplazados y más de 250.000 personas, incluidos niños, en riesgo de desnutrición. Creo que son 4 cifras fáciles de recordar y datos que deben interpelarnos, datos que deben seguir alentándonos a actuar y que llevan, entre otras cosas, a que sigamos avanzando en el seno del Gobierno con la aprobación, como he dicho, hoy de este Real Decreto Ley de medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Cumplimos con ello el compromiso y el anuncio del presidente del Gobierno hace apenas 2 semanas de seguir avanzando en esta línea. Es una muestra más del compromiso político del Gobierno y del liderazgo de España y del presidente del Gobierno a nivel internacional
por el respeto de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y para ser capaces de lograr una paz justa y duradera en la zona, aumentando la presión en todos los ámbitos en los que podemos, en el ámbito económico, legal, político, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional, como sigue defendiendo el presidente del Gobierno, como bien ha dicho la ministra portavoz con su intervención y su participación estos días en la Asamblea General de la ONU de Naciones Unidas en Nueva York. Damos un paso más, como decía, y paso a detallarles el Real Decreto Ley, el contenido del Real Decreto Ley que hemos aprobado, completando o complementando nuestro marco normativo. 4 medidas esenciales dentro de este Real Decreto Ley. La primera de ellas, que, como decía, atiende a la petición del presidente del Gobierno, es la consolidación del embargo total de armas a Israel. La prohibición de las exportaciones con destino a Israel y de las importaciones con origen en Israel de todo el material de defensa y productos o tecnología de doble uso, tal cual avanzó el propio presidente del Gobierno y en base también a nuestra normativa de control de comercio exterior y de material de defensa y de doble uso. La segunda medida es la denegación de la solicitud de tránsito para los combustibles de aeronave con posible uso militar en Israel. Esto es un insumo esencial para las Fuerzas Armadas israelíes. No estaban incluidos hasta ahora en el Reglamento de Control de Comercio Exterior y pasamos a incluirlos para denegar estas solicitudes de tránsito. La tercera medida es la prohibición de importación de productos originarios de asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado. Esto, de nuevo, viene a responder, como he dicho anteriormente, a una de las medidas ya anunciadas y puestas sobre la mesa por el presidente del Gobierno. Pero vamos más allá y la cuarta medida, el cuarto elemento de este Real Decreto, es la prohibición de la publicidad de comercialización de bienes originarios de estos asentamientos y de servicios prestados en ellos. Estas son las 4 medidas esenciales. El Real Decreto Ley incluye, además, una disposición para revocar las autorizaciones vigentes a fecha de entrada en vigor de ese Real Decreto Ley y prohibir las pendientes de resolución. Y por último, otro elemento importante es que este Real Decreto Ley refuerza la transparencia, la rendición de cuentas por parte del Gobierno y prevé la defensa de los intereses generales en circunstancias excepcionales. El Gobierno se compromete a comparecer trimestralmente ante el Congreso de los Diputados para rendir cuentas de la aplicación de las medidas contempladas en este Real Decreto Ley, incluyendo, como les he señalado, la posibilidad de que el Consejo de Ministros autorice una excepción puntual de manera excepcional y por afectación a intereses nacionales a lo contenido en el artículo 1 de este Real Decreto. En definitiva, ya termino, ministra, con el Real Decreto Ley que aprobamos hoy, consolidamos, como he dicho, el embargo total de armas a Israel y la prohibición de productos originarios de los asentamientos israelíes en territorios ocupados. Seguimos liderando desde el Gobierno de España, desde España, los esfuerzos a nivel internacional, dando un paso más allá para aumentar la presión sobre el Gobierno israelí en defensa, como he dicho antes, de la paz, de la seguridad internacional y del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. De manera coherente, por supuesto, con las líneas principales, con las claves que definen nuestra política exterior. Hemos aprobado. Bueno, pues esa declaración, esa aprobación, que ya era algo, bueno, pues esperado desde hacía semanas, ya se ha hecho hoy efectivo. Bueno, seguimos ahondando en ese acercamiento también, ¿no?, a las iniciativas que se hacen en nuestro territorio y en concreto en el primer encuentro de bicicleta clásica de Bilbao, una iniciativa que, siendo la primera edición, primera ocasión, pues ha tenido mucho éxito. A mediados de este mes de septiembre queremos hacer un balance con los impulsores, ¿no?, con la asociación Bicicleta, y damos la bienvenida a su presidente, Aitor Menchaca. Aitor, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, Aitor, primer encuentro de bicicleta clásica de Bilbao, hace unos días en Zorrozaurre, en la fábrica Artiach, ese lugar tan bonito, ¿no?, con tan efervescente de lo cultural y lo social, aunque ahora hablaremos que, bueno, pues tiene sus días contados por el tema de la ampliación y de la construcción, pero bueno, seguramente que haya un nuevo espacio, aunque la asociación no es nueva, lleváis ya unos cuantos años. Sí, nacimos en 2013 y hemos estado, bueno, pues desde entonces de local en local construyendo espacios, formando a la gente, dando herramientas a la población para que use la bicicleta
pues con autonomía y bueno, pues no sé, una trayectoria muy bonita y larga, pero muy dura también. Sí, porque claro, Aitor, emprender esta aventura, ¿no? Hace, como decimos, ¿no? Todos estos años hablando de la bicicleta no solamente como medio sostenible, que también, sino también como vehículo, nunca mejor dicho, de transmisión de valores, de emprendimiento, de acercamiento a los jóvenes, es decir, en un momento dado me imagino que sois 2 o 3 locos, locas, sí. Y luego habéis ido creciendo, los inicios son duros, pero bueno, tenéis un recorrido bonito, ¿no? Sí, muy bonito. Se ha trabajado mucho, como dices tú, valores transversales, como la integración, el reciclaje, la autonomía, y bueno, pues han salido experiencias muy bonitas, gente muy agradecida y bueno, pues eso es, al final es lo que nos llevamos, porque es el reconocimiento del público y de la gente que te lo agradece, y de esas personas también que igual tenían más dificultades para andar en bici, y hemos conseguido que lo hagan, y bueno, pues esa satisfacción personal es muy importante. Aitor, el primer encuentro bicicleta clásica, el 12, 13, 14 de septiembre, ¿cómo fue? ¿Cuál es un poquito el balance y a qué nos referimos cuando hablamos de bicicleta clásica? Porque habéis hecho también otros encuentros de bicicletas custom, ¿no? Que fue un éxito, gente venido de otros lugares del estado. Bicicleta clásica, ¿cuáles eran un poquito los requisitos? Pues requisitos muy pocos, pusimos como pues que consideramos bicicleta clásica en todas las del siglo pasado hasta los años 90, incluidas algunas de los años 90. Entonces, bueno, pusimos bicicletas más antiguas, o sea, que tengan más de 30 años, por ejemplo. Y bueno, han venido bicicletas de todo tipo, que eso ha sido, yo creo que lo más bonito, el ver bicicletas, gente con bicicletas de carretera, gente con bicicletas de varilla de mediados de siglo, cada uno con su atuendo, luego BMX, no sé, pues muy bonito. Todo el mundo ha venido como muy a disfrutar, con su muy bien caracterizado. Y bueno, pues con bicis muy diferentes que no se ven hoy en día en la calle y que son, vamos, un espectáculo y una preciosidad. Son auténticas obras de arte, ¿eh? Sí. Nunca mejor dicho, porque además de la movilidad, hablamos también del trabajo, de todo lo que implica, bueno, pues estas bicicletas clásicas, Aitor, y otra de las, vamos a decir, de las líneas, las patas importantes de vuestra asociación, es el tema de el trabajo, la reparación, en este caso, aprendiendo, enseñando vosotros que lo hacéis, el oficio, ¿no? de mecánico, ¿no? De bicis, sí. Gracias a Reciclita. Eso es. Sí, una de las formas de promover el uso urbano de la bicicleta, que es el objetivo principal de la asociación, es mediante la autonomía, pues favorecer que la gente pueda no solo reparar su bicicleta, sino ayudar a otros a reparar sus bicicletas. Y hoy en día, pues bueno, hay necesidad de mecánicos en el mercado. Y bueno, nosotros estamos formando bastante gente, sobre todo chavales inmigrantes procedentes de África y bueno, pues subsaharianos también. Y bueno, pues se les está dando una formación para que se puedan buscar la vida y puedan tener unos mínimos recursos y una bicicleta, que es importante también para moverse y para buscar trabajo y para tener autonomía. La bicicleta, eje vertebrador, estamos viendo imágenes, porque como comentas, Aitor, este proyecto de Ayuda en Acción, BBK y el Instituto Artabe de Bilbao, esperando que se amplíe también quizá a más lugares, a más centros, ¿no? Porque me parece una iniciativa muy bonita que vosotros como asociación, pues hombre, también tenéis que tener ese apoyo institucional. Sí, en principio era una idea que parecía bastante escalable y que iba a tener bastante impacto. Pero bueno, pues por cosas del movimientos e historias que pasan, en el confinamiento se dejó de apoyar el proyecto. Y la idea era eso, construir más talleres, porque era un taller referente a nivel de Euskadi en un instituto que estaba cumpliendo una función muy buena
no solo para los profesores, para los chavales del instituto, sino para las personas del entorno del instituto, porque se escribió un proyecto de desarrollo comunitario en el cual las familias de los chavales participaban en los talleres, con los chavales aprendían educación vial, aprendían mecánica, y aparte también se quería construir vehículos adaptados, que es uno de nuestros fuertes también, es otra forma de digamos, de igualar y de poner a todo el mundo las posibilidades de utilizar la bici, y había varios chavales con discapacidad en el centro y el proyecto era construir para ellos también pues vehículos adaptados para que también pudiesen salir con nosotros y utilizar la bicicleta. Pero bueno, eso es algo que se paralizó, pero que hay que retomar, ¿no, Aitor? Ahora, aprovechando este pequeño altavoz de Tele7. Sí, nos gustaría. Lo que pasa que, claro, vemos complicado digamos, el papel de la asociación dentro de un instituto. Por esta experiencia hemos visto que en un principio era todo vía libre, todo para adelante, pero luego como que había ciertas cosas burocráticas o de tema de esto que no permitían tampoco a la asociación avanzar y sentirse, o sea, tener un espacio desde donde poder trabajar y donde poder llevar su actividad. Bueno, esperemos que haya esa colaboración, que se pueda, oye, pues vosotros como asociación con pues, bueno, centros escolares, institutos y con, por supuesto, ¿no? instituciones públicas, bueno, pues poder acercar la bici no solamente, como decimos, como medio de transporte, sino también como, bueno, pues eje vertebrador de la inclusión, de la integración, del trabajo en equipo, con valores muy importantes, como es lo que hacéis desde hace una década. Aitor, y hablando de espacios, estáis en la fábrica Artiats, en Zorrozaurre, va a desaparecer por esa ampliación, ¿no? La edificación y nuevos espacios. ¿Hay un plan B, un plan C? ¿Qué vais a hacer? Pues no tenemos ni plan A de momento. O sea, al final, bueno, no nos han propuesto de momento nada. Bueno, llevamos allí 6 años y ya sabíamos en un principio que aquello se iba a acabar. Pero bueno, sí que creo que es necesario que se ofrezca algún tipo de alternativa para que el proyecto no muera ahí y para que no sea un desastre natural, porque claro, eso es un montaje bastante potente y bueno, tenemos allí bastante material. Tenéis este museo, sí, cuéntanos, sí. Porque hay una réplica de una bicicleta, yo creo que por todos y todas conocidos. Sí. Algunos que nos están viendo igual no habían ni nacido, yo sí me acuerdo, una réplica de una bici muy conocida que surcaba los cielos. Sí, ST. Sí, tenemos una réplica de la Cubajara, de la bicicleta de T, y también el muñeco de T, que bueno, pues que eso sí que puedo decir que es creación mía, lo hice en mi época cuando tallaba goma espuma a tijera, y bueno, es una pasada, tiene vida, el muñeco tiene vida, lo hemos puesto también, bueno, la exposición, digamos, o el museo consta de varias partes, una de que hay BMX clásicas de los años 80, 70, 80, otra bicicletas custom, sobre todo, bueno, todas, hay que decir que casi todas, el 90% son hechas aquí en Euskal Herria. Y bueno, otra parte de plegables, otra parte de bicicletas de paseo, otra parte de carretera, y en la parte de BMX hemos metido como plato fuerte el muñeco de T, y lo tenemos, bueno, pues en una pared, toda con brillitos como las estrellas, con una luna hecha con LED, volando y con unas bicicletas siguiéndole, bueno, un montaje que todo el mundo se queda así como, ¡hala! Que la entrada a la exposición, que sí, es permanente, es decir, hablábamos del primer encuentro de bicicletas clásicas, ¿no? Que fue a mediados de septiembre, pero lo que es la muestra, ¿no? De bicis clásicas de Euskadi, eso está abierto sí, todo el año, ¿no? Eso es una de las iniciativas que tenéis todo el año. Sí, lleva ya montado pues cerca de 4 años, 3 o 4 años. Y todavía sigue llegando gente asombrada, y cuando lo ve dice, pero ¿cómo puede estar esto aquí y no lo he visto, no, y no me he enterado yo?
Sí que es verdad que hemos tenido un déficit bastante en el tema de comunicación y de publicidad, porque bueno, pues al final son cosas que si se van cubriendo poco a poco con voluntarios o con colaboradores, pero no hay tampoco una economía para tener una persona que se dedique al tema de marketing y de difusión de las actividades, ¿no? Entonces, bueno, pues es como un secreto ahí en Bilbao, como un tesoro por descubrir en Bilbao, y me gustaría, pues eso, que sea lo que sea, si vamos a otro sitio, bueno, pues la gente igual tiene oportunidad de ver algo similar, pero si este proyecto muere aquí, sería muy interesante que todo el mundo lo viese, o sea, porque es algo hecho para el pueblo y desde el pueblo. Y que además es una ocasión única, o sea, es decir, en este espacio, ¿no? Fábrica Artiach en Zorrozaurre, una exposición gratuita, Aitor, de ver auténticas joyas, que de otra manera veríamos quizá una o dos, podemos ver igual alguna, ¿no? Yo qué sé, muy de vez en cuando en algún sitio, es decir, reunidas en un mismo espacio. No sé cuántas tenéis, más o menos. Pues hay cerca de 150 bicicletas de colección y todas además están... ¿Es la más importante a nivel Euskadi, por supuesto, a nivel Estado? A nivel Estado... Ahí, ¿no? Pues, yo para mí, a ver, yo conozco a todos los coleccionistas del Estado y bueno, pues... sé un poquito, conozco sus colecciones y sé que sobre todo cada coleccionista se centra en una modalidad de bicicletas. Hay gente que tiene bicicletas de carretera increíbles, hay gente que tiene BMX increíbles, hay gente que tiene bicis de varillas o bicis de oficios increíbles, pero hay muy poca gente que tenga todas de todo un poquito y que te pueda explicar un poquito la evolución de la bicicleta durante todo el siglo, porque tengo bicicletas desde principios del siglo hasta finales del siglo. Entonces, verle un poco los cambios sociales, la evolución, qué tipo de bicicletas se llevaban en una época, para qué se utilizaban, cuándo entra el ciclismo más deportivo, cuándo empiezan a vender las fábricas a saco, BH, Orbea, GAC... No sé, es una historia súper bonita que va encima, lo vas viendo porque está todo pues ordenado por tiempos y empieza desde principios de siglo y va subiendo hasta los años 60, 70 y 80, que es un poquito lo que vivimos los que, sobre todo el boom de esa primera bicicleta que te regalaban en la comunión o que heredabas del vecino y bueno, pues para ti era todo. Y ahora hoy en día pues eso tiene que conservarse y mostrarse, y hay gente que viene y se echan a llorar y te dan un abrazo y ¡guau, tío, me has hecho volver a mi infancia, qué recuerdos, qué bonito, tal! La exposición se llama Esa la tuve yo. Esa la tuve yo, y me estaba, fíjate, ahora acordando de que también en la comunión esa bicicleta, la mía era una BH roja, roja con los puños blancos. Madre mía, ¿dónde está esa bicicleta? Bueno, estará, fíjate. Aitor, antes de despedirnos, la exposición, para que la gente se haga una idea, porque decimos Zorrozaurre, Fábrica de Artiach, horarios, ¿no? Un poquito, para que hagamos un poquito también de aquí de publicidad, de medio publicitario, ¿no? Para que la gente vaya. Sí, estamos, sobre todo, estamos abriendo al público los fines de semana, los domingos a la mañana, a partir de las 11, hacemos una visita guiada, si alguien quiere apuntarse puede escribirnos por mail, que es risicleta@gmail.com, con H, con Z y con K. Y bueno, pues estamos concentrando ahí, luego hacemos las visitas guiadas ya pues más programadas. Y si hay un colectivo que nos dice para hacer una visita guiada, pues ya le buscamos nos adecuamos para que puedan hacerlo y eso. Y bueno, pero sobre todo lo que pasa que bueno, pues estamos abriendo los domingos, pero cada vez es menos el público que viene a Artiach y cada vez es menos el público que busca algo cultural, sino que busca el tema de mercadillo y eso, y hay gente, bueno, pues siempre hay alguno que... Despistado, pues oye, que ahora que sepan, que aquí lo estamos contando, que tienen la oportunidad de ver auténticas, joyas sobre ruedas, y que es una oportunidad
única, que no hay algo así en nuestro territorio, incluso a nivel estatal es complicado ver, ¿no? En un mismo escenario, de manera gratuita, además, con una asociación que además lleváis un montón de tiempo haciendo también iniciativas chulas y bonitas, así que, Aitor, espero que vaya todo, como decimos, sobre ruedas y que nos veamos en más ocasiones para seguir hablando de esta auténtica pasión, ¿no? Que son las bicicletas. Perfecto. Gracias, Aitor. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, y dentro de Agurfeix, aunque luego escucharemos otra de las aprobaciones dentro del Consejo de Gobierno vasco, tiene que ver precisamente con el tema de, bueno, lo digital, ¿no? La cooperación también entre el Departamento de Seguridad, la Universidad Internacional de Valencia y también hablando de complementar los conocimientos adquiridos de formación académica y sobre todo adquisición de competencias que preparen para el ejercicio de actividades profesionales y facilitar la empleabilidad. También hablan de esa apuesta por la información digital en materia de seguridad y también nos cuentan el nombramiento del nuevo responsable de la Academia de Arkaute. El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la prórroga durante 4 años más del Convenio de Cooperación Educativo suscrito el 27 de septiembre del 2021 entre Euskadi a través del Departamento de Seguridad y la Universidad Internacional de Valencia. De esta manera, las y los alumnos de la Universidad Valenciana podrán seguir realizando sus prácticas académicas externas en la Ertzaintza con el objetivo de permitirles aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica y favorecer la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales y que faciliten su empleabilidad. Y también hemos aprobado hoy la suscripción de un protocolo general de actuación entre la Ertzaintza y la compañía Microsoft Ibérica para la formación del equipo Prevención desde la comunicación de la Ertzaintza en materia de ciberseguridad. El objetivo es mejorar las capacidades de las y los ertzainas que trabajan en este programa de prevención que se ocupa sobre todo de sensibilizar, de informar y de concienciar al alumnado de los centros educativos de Euskadi, entre otras en materia de ciberseguridad. Y para finalizar, les anuncio que el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nombramiento de Jon Gurutz Gómez Goicolea como director general de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. Goicolea se hará cargo de la Dirección General de la Academia de Arkaute, en el que contará con Olga Fernandino como directora de Administración y Servicios de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. Goicolea y Fernandino serán los responsables de materializar el nuevo modelo educativo de la Academia. Bueno, y siguiendo dentro de nuestra sección Agurfeix, circulan contenidos que aseguran que la conocida marca de refrescos Coca-Cola se niega a etiquetar en catalán pese a las presiones políticas que ha recibido, pero recordemos, la multinacional no está obligada a poner sus etiquetas en catalán solo en una o más lenguas de entre las lenguas oficiales de la Unión Europea. En este caso, el español, según y de acuerdo con la normativa europea, no es lo que digamos nosotros. El reglamento no prohíbe añadir otras lenguas, como por ejemplo el catalán, pero no es obligatorio. Plataformas como la plataforma Per la Lengua llevan años reclamando a Coca-Cola y otras compañías que lo hagan, como decimos, pero según los expertos, la empresa cumple con la normativa vigente de etiquetado para el mercado estatal. Argumentan que al tratarse de un mercado único se rigen por la normativa general, es decir, la que afecta a todo el territorio nacional, con lo cual esto de que, bueno, pues que la empresa se niega a etiquetar en catalán, pese a las presiones, bueno, pues no es que se niegue, es que no está obligada, con lo cual, de nuevo, circulando, bueno, pues esas informaciones, en este caso, bueno, también afectando a esta empresa. Bueno, y un conocidísimo, bueno, no solamente empresario, sino el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que le atribuyen una frase, ojo, cuidado, que los aficionados del Real Madrid son unos
a ver, ¿cómo lo digo? Porque la verdad es que esto, así muy entrecomillado, y es lo que le dicen o lo que en redes sociales circula que ha dicho Florentino Pérez. Los aficionados del Real Madrid son unos subnormales, madre mía. Se está viralizando en redes, como decimos, una captura de pantalla de una información publicada supuestamente por un conocido medio de comunicación con unas palabras atribuidas al actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, diciendo esta barbaridad. Bueno, pues es falso. El presidente Pérez no ha realizado las declaraciones que les hemos mostrado y han utilizado una captura de pantalla antigua, es del año 2021, cuando bueno, pues este medio publicó unos audios en los que Florentino Pérez criticaba a algunos miembros, jugadores, agentes y entrenadores, pero del equipo, no hablaba de los aficionados. Como decimos, bueno, el escándalo sí que terminó en los tribunales. Este medio de comunicación, bueno, el Confidencial, fue condenado por publicar estos audios privados y, como decimos, es una conversación o un pantallazo de hace unos años. Es un bulo que se atribuye a Florentino Pérez hablando de los aficionados y, como decimos, no hay registro ni pruebas que demuestren que ha realizado estas declaraciones contra la afición. Aducen, ¿no?, esos audios, ese pantallazo, pero no tiene nada que ver con la afición del Real Madrid. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, logro histórico, día importante hoy para, bueno, todos y todas, pero sobre todo para nosotras las mujeres. Osakidetza ampliará el cribado de cáncer de mama en Euskadi a los 48 años. Durante la visita esta mañana a las obras de la nueva unidad de protonterapia de Osakidetza, el propio lehendakari Manuel Pradales ha destacado el esfuerzo del Gobierno vasco en reforzar la prevención, la detección precoz y el acceso equitativo a tratamientos innovadores, situando la lucha contra el cáncer como una prioridad estratégica de país. La nueva unidad de protonterapia, una instalación médica especializada y de vanguardia, diseñada específicamente para ofrecer terapias oncológicas avanzadas, atenderá al primer paciente en el año 2027. Así, Euskadi contará con un centro transfronterizo de referencia en oncología a nivel europeo gracias a una inversión de 52 millones de euros, reforzando la cooperación internacional y consolidando un modelo sanitario público potente, innovador y humano, basado en la excelencia, la equidad y la precisión. El programa de cribados y de prevención de cáncer de mama está dando muy buenos resultados y tratándose del cáncer más extendido entre las mujeres en Euskadi, hemos decidido en Osakidetza reducir a 48 años, es decir, bajar en 2 años la edad del primer cribado. Y creo que es importante seguir invirtiendo dinero público en este tema. Bigarren zutabea, arretarik hoberena. Bikaintasun goreneko osasun polo batean gaude, eta hori ere esan da, ekainaren 30 geroztik arrakastaz gauzatu egin da onkologikoaren integrazioa Osakidetzan. Eta sailburuak esaten zuen, ongi etorriak onkologikora, ongi etorriak Osakidetzara. Y hoy además hemos podido ver un poco cómo va las obras del centro de protonterapia, que va a ser un referente en el sur de Europa y que va a comenzar a atender pacientes, esperamos que a finales del 2027, como nos decía Lore Bilbao. Se incorpora una técnica de máxima precisión, es una técnica de vanguardia con grandes ventajas, especialmente en el tratamiento de niñas y de niños, pero también de adolescentes. Va a permitir sobre todo limitar las afecciones al tejido sano. Ya sabéis que la radioterapia a veces genera afecciones más allá del tejido que está enfermo y con esta técnica se va a poder limitar muchísimo. Esto ha sido posible gracias también a la colaboración público-privada. Sí, colaboración público-privada, en este caso, ya que el Gobierno vasco y la Fundación Amancio Ortega, que es quien ha donado el equipo, pues firmamos un convenio de colaboración. Vamos a invertir 52 millones de euros a través de Osakidetza en este nuevo centro. El centro va a priorizar la humanización, además de todos los espacios. Hay que centrarse siempre en el paciente, en la paciente, porque somos conscientes de que cuando hablamos de salud, fundamentalmente, y hablamos de procesos tan complicados, tan difíciles,
pues tenemos que atender a la persona que lo está pasando mal, que está pasando un proceso muy duro, con fases de enorme incertidumbre, en las que los minutos de espera a veces se hacen eternos. Por lo tanto, hay que invertir también en ese ambiente acogedor que tiene que tener el nuevo centro, y porque además vamos a seguir mejorando el intercambio de información y poniendo el foco en el bienestar emocional de las y los pacientes y de sus familiares. Sin olvidar también que hay muchísimas personas, afortunadamente, que superan una enfermedad, un cáncer, pero que viven con el miedo a una posible recaída. Y ahí es donde hay que invertir en investigación, en más investigación, en la I+D+I. La principal línea de investigación sanitaria que está en estos momentos funcionando en Osakidetza, y a veces esto no es conocido, la principal línea de investigación sanitaria en Euskadi es la centrada en la oncología, por tratarse precisamente del primer motivo de fallecimiento. Contamos en este momento con más de 140 proyectos de investigación en oncología, y 13 de esos proyectos son referentes a nivel internacional y 5 son pioneros, es decir, que estamos marcando nosotros el ritmo. Hay 12.000 pacientes hoy que participan en estos proyectos en Euskadi o en ensayos clínicos ligados al cáncer. Y esto es esencial para trasladar avances científicos al día a día. Y para quienes van a sufrir un cáncer, desafortunadamente el día de mañana, tengan ya un recorrido también hecho. Buscamos alargar la esperanza de vida de los pacientes oncológicos, lograr una mayor calidad de vida también en el entorno familiar y consolidar mecanismos que eviten o retrasen la aparición de la enfermedad, con una visión 360 en una enfermedad que es ya colectiva. Avanzamos en mejorar las prácticas preventivas, avanzamos en mejorar las técnicas asistenciales, avanzamos en investigación y necesitamos fortalecer el empoderamiento de las personas en la mejora de nuestros hábitos y en la corresponsabilidad. En la mejora de las técnicas asistenciales nos encontramos hoy en lo que será uno de los principales centros públicos de protonterapia del Estado. Un ejemplo de oncología de precisión en Osakidetza, con dos grandes pilares, el CAR-T, terapias avanzadas personalizadas ya presentes en Euskadi, y la protonterapia en construcción, como habrán podido ver hoy. La protonterapia es una técnica de tratamiento especialmente indicada en determinado tipo de tumores, especialmente en niños, también en adultos, singularmente los de difícil acceso o próximos a órganos de riesgo. Concentra la dosis en la zona donde se ubica el tumor, reduciendo la radiación que recibe el tejido sano y con ello la toxicidad y los efectos adversos sobre otros órganos. Con ello disminuye la probabilidad de desarrollar secuelas asociadas, como pueden ser segundos tumores, lo que es especialmente relevante en pacientes con alta supervivencia como los pacientes pediátricos. Ofrece más oportunidades de curación y mejor calidad de vida. Bueno, y tenemos al otro lado para hablar no solamente de literatura, de letras, sino de música, todo bien unido, con una bonita y armoniosa banda sonora y con un hombre, yo creo que muy bien elegido todavía, más allá de mis canciones, la nueva propuesta del cantautor Andrés Suárez. Andrés, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Un placer, Andrés. Bueno, te vamos a ver nada, en menos de una semanita, el próximo lunes 29 de septiembre en el Salón del Carmen, en la Plaza Endauchu, a las 7:30, para presentar esta ampliación del anterior libro, la anterior recopilación de música, letras. Andrés, porque claro, hay mucho que decir, ¿no? Y mucho que escribir, pero antes de nada, Andrés, para la gente que quizá no te conoce, o por lo menos la primera vez que te ve aquí en Tele7, hablar de cómo tu historia, yo creo que es muy inspiradora, de cantar, ¿no? Bueno, básicamente en la calle, a tocar en los grandes escenarios y contar, como en este libro, con grandes colaboradores, ¿no? Grandes artistas. ¿Cómo es ese proceso que yo creo que lo has llevado muy bien y que yo creo que también se refleja, ¿no? En tus obras, en tus libros? Bueno, pues es una historia de un gallego de aldea, mucha honra, que quería ser cantante y lleva pues sus 22 años cantando, por suerte en Bilbao, en Murcia, Valencia, Barcelona, muchos lugares,
Y lo que hice fue recoger primero 15 capítulos, 15 canciones, y hace unos meses mi editor, que estará conmigo presentándolos el lunes 29 en Bilbao, el libro, me propuso escribir otras 15. No hago más que contar verdades, es decir, lo que yo canto lo besé. Es el Alzheimer de mis abuelos, es el homenaje a mis padres, es un amor o un desamor, o un amigo o un desamigo, pero son historias reales. Yo no soy guionista, no me invento las canciones, son recuerdos, gente maravillosa en el camino. Entonces en este libro los describo. Cuento la intrahistoria, qué hay detrás de una canción. A veces sin permiso de la tercera o segunda persona, cosa que me generó más de una bronca, pero lo hago con muchísimo amor y respeto. Y como bien decías, y te lo agradezco, con la ayuda de gente alucinante, desde Ana Milán, a Andreu Buenafuente, a, gente, José Luis Sastre, gente maravillosa, pues que tuvo a bien poner una coda final después de cada capítulo. Claro, Andrés, así... yo creo que resuelves o respondes algunas de las preguntas, yo creo que más utilizadas también, ¿no? Ya no solamente por los compañeros, por los periodistas, sino por el ciudadano de a pie, que es como, ¿y cómo surge esta canción? ¿En qué te has basado? ¿Dónde viene, ¿no? la inspiración, las musas, esas musas, ¿no? ¿Qué historia hay detrás de una canción? Hay veces que incluso, fíjate, me estoy acordando ahora mismo, y no me ha venido a la mente porque le leí hace muy poquito la historia real de Cruz de Navajas, de Mecano, ¿no? Ese 33, ¿no? De Mario Postigo, es decir, que es una historia verídica, real, un suceso real, y luego cómo se hace canción y cómo eso trasciende, es decir, cómo surge, qué idea, ¿no? Algunos dicen que es uno de los componentes de Mecano, estaba allí o no estaba allí, pero ¿qué hay detrás de una composición? Pues no, tú no lo explicas en este libro. Absolutamente. Mira, yo creo que las canciones, la realidad nos está defraudando de tal manera desde hace unos años. O sea, no quiero recordarle a nadie la horrible pandemia, pero es que parece que estamos en tiempos bélicos, por desgracia, estamos cabreados todo el rato, hay unas noticias tan horribles que parecen llegar de cualquier lugar del mundo, que creo que nos quedan las canciones. Creo que nos quedan los libros, creo que nos queda el cine, el teatro. Nunca había visto en los conciertos o en las presentaciones de libros en los que canto, como será el lunes, que llevaré la guitarra a Bilbao. La gente llora, creo que de una manera más sincera que nunca. Y sonríe también, y se ríe de una manera más sincera que nunca en un teatro, porque es que no podemos más, ¿no? Entonces, cuando uno hace una canción de desamor, no soy nada original. A todos nos han roto el corazón. Cuando escribo el Alzheimer de mis abuelos, por desgracia, a todos nos toca cerca o lejos, ¿no? Cuando compartes eso, ves que la gente se acaricia o se abraza en un teatro y llora y dice, bueno, qué bonito compartir el dolor porque no estoy tan solo o tan sola. Andrés, claro, mucha gente que dirá, esto es un proceso natural, es decir, como compositor, el escribir historias, escribir canciones, a luego dar el salto, pero claro, a ver, es diferente escribir, ¿no? Aunque va unido, ¿no? Hablamos de creación artística, pero escribir una canción a contar en este libro que, son historias, tienes también su hilo conductor, es decir, escribir un libro, y es tu segundo ya, ¿no? Tu segunda obra literaria, es decir, tiene semejanzas, pero también tiene sus diferencias. Escribir creo que es una gran pregunta porque al final amamos la palabra y uno tiene que practicar el oficio añejo del escritor, que es el de enfrentarse a un folio en blanco, que no siempre es muy agradable. Un folio en blanco puede ser un espejo y uno puede no gustarse del espejo. Pero es mucho más fácil escribir una canción. En una canción tienes 3 minutos o 4, pero que duran el pop, excepto Pedrada Extremoduro, que dura 30, las canciones duran 3 minutos. Y entonces tienes un tiempo, tienes un estribillo, tienes una estrofa, tienes una rima, tienes un ritmo. En un folio en blanco tienes un universo. Entonces es mucho más difícil terminar un capítulo. ¿Cuándo lo terminas y por qué? ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo hilas este comienzo con este final? Es mucho más costoso, pero agradezco a mi editor, una vez más, Gonzalo Albert, que me haya motivado a escribir, porque es un ejercicio que yo recomiendo. Es decir, esto de no tener miedo ni tanto amor propio como para romper un folio, para decir, esto no vale absolutamente para nada lo que escribí ayer, voy a romper estos 150 folios. Eso hay que practicarlo alguna vez en la vida. Sí, porque sirve también un poquito para conocerte aún más a ti mismo, es decir, es un regalo también a los lectores y lectoras, pero es un viaje introspectivo también, yo creo que interesante, ¿no? Ya no solamente con las canciones, sino también qué hay detrás de esas composiciones.
para ti como autor. Totalmente. Yo me di cuenta escribiendo este libro que me estaba despidiendo de gente de la que no me había despedido, por ejemplo. Y releo alguna que otra página y me da mucho pudor haber sido tan sincero. Y si lo hago es porque vivimos tiempos un poco mentirosos, de algoritmos, cifras, teléfonos móviles, pero yo describo una habitación de hotel, un abrazo, un paseo por Calella de Palafrugell o por San Sebastián, de la mano de alguien dándole las gracias, no te olvidaré en la vida, ¿no? Eso es algo muy, muy, muy bonito, creo. Oye, Andrés, en el primer libro, ¿no? Víctor Manuel, Rosalén, Álvaro Urquijo, en esta nueva, ¿no? Aventura, como comentabas, Ángel Martín, Buenafuente, Ana Milán, Dani Rovira, Manolo García. Bueno, primero, me da envidia, pues ya, yo quiero tu agenda, por favor, yo quiero todos esos contactos de tu editor, porque vamos, todos ellos maravillosos. Bueno, es una broma. Segundo, ¿cómo consigues el que participen? Es gente muy, muy variada, muy diversa, de diferentes ámbitos, de la interpretación, de la música. No sé, ¿cómo fue fácil, difícil convencerles? No sé, trabajo también de tu editor. ¿Cómo es el contar, ¿no? con estos monstruos, ¿no? de la música, de la interpretación? Esto es lo único, creo, que yo me llevo, no de mi oficio, me refiero a la tumba, de mi vida, o sea, el resumen de mi vida, y es que me siento muy querido, y no puedo decirte otra cosa, y ese es el premio, ese es el Grammy, el Oscar, lo que tú quieras, o sea, no quiero nada más en la vida, te lo juro, no es falsa humildad, ni modestia, o sea, el llamar a alguien, decirle, hola, soy Andrés Suárez y quiero que escribas unas líneas en mi libro y te digan sí, sin dudar, eso yo me lo llevo a la tumba. Eso fue un regalo alucinante, no sé bien todavía cómo los engañé, pero dijeron que sí, y ahí están nombres, pues desde Manolo García, que decía, gente a la que admiro, Carlos Francino, hay gente a la que admiro de toda la vida, la gran mayoría amigas y amigos, otros en otros casos no, ahora ya sí lo son, y simplemente el hecho de saber que respetan tu obra, gente tan, creo que sabia, leída, culta, inteligente, maravillosa y generosa sobre todo. Eso es un regalo que me llevo, así que yo ya cumplí, yo ya lo hice todo en la vida, ya está. Andrés, una curiosidad, si pueden los compañeros poner de nuevo la portada del libro, que seguramente será, no sé, ¿dónde está hecha la imagen, Andrés? Eso es Loiba, la tierra de mi padre, Ortigueira, a eso le llaman el banco más bonito del mundo. Ahora con esto de los influencers y tiktokers y demás, pues lo han convertido en un lugar de moda, porque ya es muy conocido, pero antes no. Ese banco lo pusieron familiares lejanos míos, porque toda mi familia es de allí. Y esa fotografía es real. Ese es mi perro Boss y ese es Ortigueira, mi tierra Galicia, la que añoro y anhelo, ese es mi viaje guitarra. Esa es mi vida al final. Oye, qué bonita, invitamos a que descubran y que, oye, pues que también, ¿no? Tengan ese momento tan mágico, pero está diciendo que... Te iba a preguntar, porque es muy parecido también a unas vistas maravillosas que hay, no sé si has estado, y si no te invito, nosotros iremos a Galicia y tú que, bueno, también sueles visitar el País Vasco, una zona de bancos que hay en la zona de, igual ahora me acuerdo, de Gorliz, Sopelana, que se ve también un poquito lo que es el puerto de Santurtzi. Digo, fíjate qué cosa, que bueno, oye, pues me ha recordado también a una puesta de sol también con mi perrita y digo, mira, pues podía ser, oye, ¿por qué no? Galicia y Euskadi están muy hermanadas, así que una zona también muy bonita, Gorliz, te recomiendo, Andrés, así que como curiosidad está muy bien, pero visitaremos las mejores vistas, el mejor banco del mundo. Tomo nota, y estoy de acuerdo contigo, estamos... yo creo que en casa, cuando uno llega al norte y hay esa bruma y ese frescor y se come tan bien y se bebe también muy bien, yo me siento en casa. Yo cada vez que voy a Euskadi me siento entre familia, después de 20 años cantando allí, entre familia, y estoy seguro que este lunes 29 que estaremos ahí firmando y cantando, me encontraré con gente que lleva 20 años viéndome, que ya viene con sus hijos. Eso es algo precioso, que sigan a tu lado. Euskadi es casa.
Claro que sí, Andrés. Este lunes 29 de septiembre a partir de las 7:30 en el Aula de Cultura, el Salón del Carmen, para bueno, que puedan conocerte más si cabe, escucharte, tanto en cuanto al musical, que vas a ir acompañado de tu guitarra inseparable, como también con esta nueva propuesta literaria. Así que un auténtico placer y una invitación que hacemos extensible, que la verdad es que, oye, pues, ¿cómo se dice? Que estamos hermanados. Qué buen rollo desprendes, Andrés. Un beso enorme. Muchísimas gracias. Un besito. Un beso enorme, gracias. Nos vemos el lunes. Gracias. Seguimos hablando de actualidad política. Volvemos al Consejo de Gobierno vasco porque se ha aprobado la contratación centralizada de energía 100% renovable para el suministro de todo el sector público. Se lo ha anunciado, como decimos, la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena. Ha dado cuenta de la autorización aprobada, como decimos, para esa contratación centralizada del suministro de energía eléctrica 100% renovable. El suministro eléctrico es una contratación para todas las entidades del sector público y otros entes como la UPV, Parques Tecnológicos, Osakidetza o Euskotren, entre otros. Se contrata el suministro de 1.638 puntos de acceso y un consumo aproximado de 325 gigavatios anuales. En cuanto al origen de la energía contratada, se deberá suministrar únicamente energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía renovables y o cogeneración de alta eficiencia. Así se prevé cubrir la demanda de energía eléctrica de los puntos de consumo que hemos comentado, con un 100% de energía, eso sí, limpia, renovable. El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la contratación centralizada del suministro de energía eléctrica 100% renovable para el sector público y otros entes de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el periodo 2026-2027. El suministro eléctrico es una contratación centralizada para todas las entidades del sector público y otros entes como EHU, Parques Tecnológicos, Osakidetza o Euskotren, entre otros. Se contrata el suministro de 1.638 puntos de acceso y un consumo aproximado de 325 gigabytes hora anuales. En cuanto al origen de la energía contratada, se deberá suministrar únicamente energía eléctrica generada a partir de fuentes de energías renovables y o cogeneración de alta eficiencia. Así se prevé cubrir la demanda de energía eléctrica de los puntos de consumo citados con un 100% de energía renovable. El importe del gasto total es de casi 144 millones de euros para 2 años. Hoy también hemos aprobado en Consejo de Gobierno nuevas ayudas por más de 4 millones de euros para impulsar la economía social. La convocatoria en 2025, que unifica las anteriores líneas de apoyo denominadas Emprender en Economía Social e Incorporación de Personas Socias en Empresas de Economía Social, busca simplificar los trámites y aumentar la eficiencia en la gestión de las subvenciones, facilitando así el emprendimiento colectivo y la creación de empresas bajo fórmulas cooperativas y laborales. Las ayudas se estructuran en 3 grandes capítulos: el mantenimiento de un ecosistema favorable para la creación de empresas de economía social, la constitución y promoción de nuevas empresas y la incorporación de personas socias, con especial atención a colectivos como personas desempleadas o con discapacidad. Además, se prevé el apoyo a cooperativas agrarias y alimentarias, reforzando el tejido productivo social del territorio. Continuamos en las tardes de Tele7 y con muy buenas propuestas para disfrutar de todo lo cultural que nos podemos encontrar en nuestro territorio y en nuestro entorno. Y además, si el alma mater, en este caso de este proyecto, pues también es amigo y conocido de este programa, pues hombre, pues qué mejor, henchidos y henchidas de orgullo y satisfacción, como diría aquel. Tenemos con nosotros y con nosotras a Sergio Monedero. Sergio, buenas tardes, artista, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, hace mucho que no, aunque hablamos, nos seguimos en redes sociales y demás, Sergio, la última vez aquí en Tele7 fue, fíjate, cuando antes de que el mundo se paralizara, pandemia y demás, que parece que ha pasado siglos, pero pues han sido, ¿no?, 3-4 años, un poquito más que no estabas en este plató, y no paras, porque 5 años de trabajo, ahora vamos a ver el resultado, Isladak, que además, bueno, pues, qué decir, que sabemos desde que era nada, desde que era un proyectito, desde que todavía no había sido gestado, ahora ya has dado a luz. Ya se puede ver desde hoy mismo, Sergio, en el Museo Real y en Portugalete. Una gestación de 5 años, que es... Ni más ni menos, ni las elefantas, ¿no? Como dicen. Sí, está la inauguración, o sea, está ya disponible en el Museo Real y Industria Museo A.
y también en el Puente Colgante, las terrazas del lado de Portugalete. Es una exposición que de alguna forma, la exposición al final es la gestión, digamos, ese resultado de todo ese proyecto de esos 5 años que hemos comentado, ¿no? Y están ya pues disponibles tanto en un sitio como en otro. Me gusta decir siempre que son 2 exposiciones complementarias, que las fotografías de un lado y de otro, bueno, menos en 3 casos, que son las que se repiten, son inéditas. O sea, realmente es una exposición complementaria. Quien quiera ver la exposición ahora mismo que está en la calle, yo le invitaría a visitar los 2 emplazamientos. Bueno, son 5 años de trabajos, de recorrido fotográfico, de captar, ¿no?, esas historias, esas miradas, porque tiene mucho que ver, bueno, por supuesto las personas, pero el eje vertebrador de todas ellas es nuestra ría, ¿no?, la ría del Nervión. No deja de ser una excusa, de alguna forma, para, cogiendo ese emplazamiento que es la ría, contar una historia que es, al final, qué personas me encuentro yo en esas márgenes de la ría, personas que tengan relación lúdica, laboral, simplemente que tengan cualquier tipo de relación con la ría, porque al final entendía que esa ría nos ha marcado a esta sociedad, culturalmente, socialmente, etcétera, ¿no? Entonces era una excusa para contar o para hacer una radiografía de esa pequeña sociedad que son esas 250 personas, con ese eje vertebrador siempre que es la ría, que también es una alegoría de la vida, ¿no?, con su nacimiento, desarrollo y muerte, ¿no? Me gustaba esa idea y sobre todo digo cómo nos ha marcado y cómo ha influido de alguna forma en todo ese carácter, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso? Estas 250 personas, luego habrá tenido que haber una selección, porque claro, el espacio también es limitado, tanto en las terrazas del Puente Vizcaya como, bueno, en Rialia, al final se tiene que hacer esa selección, Sergio, pero claro, son muchos testimonios, muchas fotos, muchas historias que van también con esas fotos, porque claro, al final... me incluyo porque, bueno, un poquito ahí estuvimos haciendo también una participación, que por cierto es que ricasco, la foto es maravillosa, y preguntas, y quieres saber y quieres conocer, ya no solamente el sacar, que ole, como artista, como fotógrafo, no tienes parangón y maravilloso, pero también el conocer, saber qué hay detrás, ¿no?, de esa mirada, de esa historia, es decir, cómo ha sido el proceso y qué historias te has ido llevando en la mochila. Pues el proceso de alguna forma es, en teoría, simple, sobre el papel simple, pero luego, claro, hay que dar todos esos pasos, ¿no?, que es muchas veces, yo digo, ¿no?, que se puede resumir en dos procesos, que es uno, fruto de un paseo por la ría, donde me he encontrado con una persona, pues un pescador o una actriz o no sé quién en ese momento, y siempre con toda la sinceridad del mundo decirle quién era y para qué quería estas fotografías, y la gente ha participado. La verdad es que en ese sentido, bueno, no tengo nada, o sea, todo lo contrario, ¿no?, la gente, cuando yo creo que eres sincero, al final participan. Ese ha sido uno de los procesos, y otro, pues bueno, muchas veces puerta fría, ¿no?, que es, bueno, me dirijo al colectivo pues de estibadores, al Atlético, a quien sea, les digo quién soy, qué es lo que estoy haciendo, con un dossier presentando el trabajo, y bueno, pues cuál es el trabajo normalmente, que te dicen, oye, pues pasa por aquí, cuéntanoslo en persona, y ya hay que fijar una serie de procedimientos pues para fotografiar, no sé, pues como digo, ¿no?, un día igual vas al puerto y 5 personas participan y lleva su tiempo, entonces todo ese paso previo es lo que realmente lleva un trabajo, ¿no?, y luego la edición, por supuesto, aparte de la fotografía y tal, ¿no? Pero bueno, contento, alegre y sonriente, porque al final es lo que quería hacer. Yo creo que es un corpus fotográfico importante. Y luego también, de alguna forma, claro, esa gente me contaba un montón de historias, ¿no? Cuando yo estaba con ellos, pues con ellas, me decían, pues mira, pues de alguna forma siempre he utilizado una técnica que es previamente hablar con esa persona que va a ser fotografiada para que esté tranquila y relajada, porque yo sé muchas veces que ponerse delante de la cámara pues implica cierto nerviosismo, etcétera. Entonces era una de las técnicas que utilizaba, ¿no? Cuéntame tu historia, quién eres, qué es lo que haces, etcétera. Y en un momento determinado dije, me estoy perdiendo un montón de historias interesantes, voy a darle también un plus, que es, voy a grabar esas entrevistas, no las 250, pero voy a grabar esas entrevistas y las voy a colgar en internet, ¿no?, o en YouTube en este caso, de alguna forma, para que no se perdieran esas entrevistas, que entendía yo que eran súper interesantes, porque había un montón de anécdotas al respecto. Precisamente, ¿qué anécdotas? Porque vemos personas, ¿no?, personajes muy diversos, de diferentes sectores, diferentes ámbitos, siempre, como decimos, ¿no?, como ese eje central que es la ría, ambos márgenes de la ría del Nervión, pero cada uno con su historia vital, cada uno, como decimos, con su profesión, como decimos, ¿no?, con sus experiencias. ¿Cuál es alguna de esas anécdotas, Sergio? Mira, más que anécdota, te cuento una cosa que siempre me gusta contarla porque me hace gracia, pero que es la realidad al final, ¿no?, que es en esta microsociedad que he retratado,
aparece desde un punky hasta una monja, ¿no? Entonces dices en un principio, ojo, qué diferentes son estas personas, ¿no? Pero luego te pones a escarbar y no son tan diferentes. Realmente tienen un bagaje cultural, un marcaje de la ría, que es muy común, ¿no? Y eso es lo que siempre utilizo como anécdota de alguna forma. Incluso siendo lo diferentes que pueden ser las particularidades que tiene cada uno, al final sí que es verdad que tenemos un nexo común, que yo de alguna forma lo he transmitido como con la ría, ¿no? Pero no deja de ser ese bagaje cultural y social de esas vivencias que hemos tenido como personas, porque estamos en un ámbito geográfico determinado, ¿no? Eso es lo que de alguna forma lo que me interesa, lo que me ha motivado sobre todo a lanzarme a este proyecto. Gente de diferentes ámbitos y profesiones, vemos un poquito de todo, ¿no? Ahora que vemos un poquito un resumen, ¿no? En las imágenes. Actrices, estibadores, cantantes, escritoras, personas de a pie, digamos, el pescador que me encuentro, deportistas, un montón. O sea, yo creo que al final de alguna forma sí que se toca. Se podría igual haber tocado algún otro más, pero creo que está muy reflejado, ¿no? Esa mini sociedad que hablo, ¿no? Fíjate, Sergio, qué diferente a lo que nos vamos a enfrentar de aquí a unos años, que es que la ría sí va a haber conectadas las ambas márgenes de la ría. Es decir, esto hace unos cuantos años, cuando tú y yo nacimos, que bueno, es hace nada, claro, la ría separaba, ¿no? Margen derecha, margen izquierda, era impensable, ¿no? Cruzar desde Lutxana-Baracaldo a Lutxana-Erandio, ¿no? Ahora va a ser una realidad, ¿no? Unir Bilbao con Baracaldo, bueno, a través de puentes y demás. Es decir, todo esto va a cambiar. Esto yo creo que es un testimonio gráfico de lo que fue en su día esa separación natural, ¿no? Con la ría, y que bueno, de aquí a unos años los jóvenes dirán, bueno, si ahora pasamos por el puente, ahora sí se puede pasar y no hay esa separación, ¿no? Mira, yo no hablaría tanto de separación, la ría como separación, sino como nexo de unión al final, ¿no? Las dos márgenes, etcétera, o sea, ambas orillas están de alguna forma unidas como en todas las rías o los ríos al final, ¿no? Y eso es lo que destacaría, más que frontera, más que separación, algo nexo de unión, ¿no? Porque al final lo que te digo, me da igual en esta margen o en la otra margen, al final somos muy parecidos, ¿no? Sí que hay nexos de unión que de alguna forma es lo que reivindico también, ¿no? No frontera, no división, sino unión en ese sentido. ¿Algún testimonio que te haya sorprendido? ¿O alguien que, no sé, claro, son, fíjate, 250 personas, testimonios, imágenes, pero alguna que no sé, te haya sorprendido o te haya... Todas son interesantes, todos los testimonios son interesantes porque todos aportan algo más, ¿no? Todos al final se trata de sumar y todos aportan su particularidad, desde su particularidad a ese proyecto. Y lo que sí me ha sorprendido es que al final, ya sea el ámbito del deporte, el ámbito arquitectónico, o sea, porque han pasado pues arquitectos también, ¿no? Ese toque especial de lo que ha supuesto la ría para todas las personas que han participado, ¿no? Y me hacía gracia porque uno de los temas recurrentes era siempre la batalla de Euskalduna y la Gabarra del Atlético. O sea, es algo como es que está en el ideario de todo el mundo, ¿no? Y siempre es algo que salía, ¿no? Cuando yo les preguntaba igual, bueno, ¿qué es la primera imagen que te viene sobre la ría? Batalla de Euskalduna y Gabarra, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nada, pues batalla de Euskalduna y Gabarra. La mayoría, no sé si todas, o creo que todas, ¿no, Sergio, son en blanco y negro? Todas son en blanco y negro porque al final date cuenta que entendía que el color, en este caso, lo que hace es despistar, entonces me iba a la simplificación del blanco y negro, que es algo que me gusta muchísimo además, y encima todo en un rectángulo que hay que contar la historia de esa persona mediante un retrato que muchas veces no hay ni atrezo, o sea, tienes que imaginarte un poco por la ropa de esa persona o por su manera de vestir o por su manera de mirar o por su manera de, o por un atuendo que pueda llevar determinado, quién es, ¿no? Y aquí me gusta siempre resaltar de alguna forma que en un retrato lo importante son las manos y los ojos, ¿no? Y esa mirada que siempre es como muy directa a cámara o interpela a esa persona que está viendo ese retrato. Y bueno, pues eso es, ¿no? Esa mirada sobre todo, pero mirada y manos destacaré yo de alguna forma, eso es lo que es. Entonces el color me sobraba y entendía que al final no aportaba, no sumaba. Sergio está ya en el Museo Rialia desde hoy mismo hasta el 9 de noviembre y como comentas también con imágenes en las terrazas del Puente Vizcaya, va a haber una inauguración el 26 a las 12, ¿no? ¿Cómo va a ser un poquito para invitar a la gente? Sí, este viernes hay una inauguración en las terrazas hay colocados también colocada una exposición de 15 retratos mucho más grandes que al final son complementarios con el de Rialia también, o sea, es decir, que las dos exposiciones son independientes. De hecho, la de Rialia está como más centrada en los trabajos de la ría, en los oficios de la ría,
Y la del puente Vizcaya es, bueno, como más igual más el espíritu de Isladak, ¿no? Porque de alguna forma sale un poco de esos retratos de oficios y hay más variedad en el sentido, más contraste, digamos, ¿no? Entonces lo que se va a hacer ahí es una presentación donde intervendrán pues diferentes personas, instituciones también, personas del puente Vizcaya, Mavi, la actriz de Portugalete, también va a hacer una intervención un poco contando qué es lo que se ve desde el otro lado de la barricada, que es estar enfrente del objetivo, porque es una de las personas que también ha participado y además está expuesta en el Museo Vizcaya, en las terrazas, y yo, bueno, lo que contaré un poco es lo que estoy contando aquí al final, pero in situ. Sí que me gustaría que la gente, más que escuchar este speech, pues bueno, preguntase, ¿no?, esas dudas que le pueden surgir de, pues cómo haces esto, lo otro, lo que sea, pero bueno, al final es una exposición del proyecto Isladak. Va a estar hasta el 9 de noviembre, luego la idea es trasladarla a otros lugares, ¿Sergio? Sí, bueno, hay algunos ya atados, normalmente lo lógico es cuando acabas un proyecto, ese ciclo expositivo que salga, ¿no?, a la calle para que la gente lo vea, y después de este ciclo expositivo viajará al Museo de la Minería de Gallarta. Y bueno, no sabemos las fechas todavía, pero bueno, sí empezará un poco de alguna forma ese ciclo por diferentes espacios. Pues Sergio, seguiremos muy pendientes de este recorrido, esta muestra fotográfica aislada, que maravillosa. Por cierto, enhorabuena, Sorionak, Sergio. Ya dices, bueno, ahora voy a parar un poco porque siempre estás con cosas en la cabeza, pero seguramente que sea de aquí a unas semanas que vuelvas, ¿no?, a la carga con más proyectos. Así que, Sergio, sabes que siempre tienes aquí tu casa. Es que recasco. Sí. Gracias, un placer. Compañeros, nos vamos a Bilbao rapidísimamente antes de recibir a nuestros siguientes invitados. ¿Por qué? Porque esta mañana el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha recibido a 20 embajadores y embajadoras de la Unión Europea en el marco de una visita organizada por el propio embajador de Dinamarca, Michael Bratt, con motivo de la presidencia, además de turno, de Dinamarca en la UE este segundo trimestre de año. Un encuentro que tiene lugar, ahí vemos el recibimiento y unas palabras en el salón árabe del consistorio bilbaíno. Sean bienvenidos y bienvenidas a este lugar tan especial. Le contaba al embajador, según veníamos, que es un lugar que sorprende, porque los árabes nunca estuvieron en Bilbao. Sin embargo, tenemos esta reminiscencia histórica, cuya razón de ser no es más que quien vino a hacer este edificio, quien vino a ser arquitecto municipal de Bilbao, venía de ser el arquitecto municipal de Málaga, y entonces quiso dejar aquí una impronta. Bueno, decía también que este es un lugar especial porque aquí hacemos los recibimientos a las personas relevantes por motivos diferentes y también los actos, los eventos que son importantes en nuestra vida. Por eso hoy estamos aquí, queremos que los embajadores y embajadoras sientan que son hoy personas importantes para nosotros, para nosotras, y que este acto es muy, muy relevante. Y les decía que quería que mis primeras palabras fueran en euskera, precisamente porque nuestra condición atlántica y nuestro compromiso europeo nos llevan también a defender la diversidad lingüística y cultural. El euskera, junto con otras lenguas propias, es patrimonio de Europa. Su reconocimiento oficial en las instituciones europeas es una reivindicación de justicia lingüística respaldada por una amplia mayoría social. Bilbao es una ciudad que se siente orgullosamente europea. Bilbao es una ciudad de historia, una ciudad de transformación, una ciudad de resiliencia, pero sobre todo es una ciudad de valores. Una ciudad que cree firmemente en la democracia, en la igualdad, en la justicia y en la solidaridad. Valores que no solo guían nuestras instituciones, sino que laten en la vida cotidiana de nuestra ciudadanía y que nos conectan con todos aquellos que compartimos el proyecto europeo, con todos, con todas ustedes, por lo tanto. Necesitamos una Europa que sea cada vez más fuerte, que sea cada vez más referente en la defensa de los derechos humanos, en la defensa del derecho a la vida. Necesitamos que Europa sea un referente en la búsqueda de la paz, una Europa que luche contra el genocidio de Gaza y contra la invasión rusa de Ucrania.
Hoy celebramos no solo una presidencia, sino la oportunidad de fortalecer los lazos que nos unen como sociedad europea diversa, abierta y cohesionada. La presidencia danesa será sin duda un periodo de reflexión, de colaboración y de acción, un momento para avanzar juntos hacia una Europa más cohesionada, más sostenible y más inclusiva. Dinamarca, con su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la cohesión social, nos inspira sin duda a mirar hacia adelante con ambición y con responsabilidad compartida. En este contexto creemos firmemente en el valor de profundizar en la cooperación atlántica, desde el reconocimiento de nuestras especificidades y desde el convencimiento también de que el eje atlántico puede y debe aportar una contribución estratégica al futuro de Europa, una Europa que escucha a sus territorios y que construye desde la diversidad, con cohesión, sostenibilidad y justicia social. Es por ello que, en pro de avanzar hacia un sistema de mayorías y de gobernanza multinivel, resulta imprescindible, a mi modo de ver, reivindicar una macrorregión atlántica fuerte como instrumento de cooperación territorial. Esa es una oportunidad clave para fortalecer la cohesión entre las comunidades del arco atlántico. Bueno, y buenas propuestas que ya les estamos mostrando, desde ayer lunes, para que luego no se quejen de que los lunes y los martes son días así como muy aburridos, muy tristones. No, estamos haciendo ya planes para este fin de semana. Y qué mejor que disfrutar del viernes, que ya sabe a fin de semana, de un buen concierto en la sala Bilbo Rock con los bilbaínos No Quiero. Si queremos ir, sí, pues el nombre de la banda. Damos la bienvenida a Mario, Javi, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Que os lo habrán dicho 40.000 veces lo de, oye, ¿de dónde viene este nombre de No Quiero? Tanta negatividad, Mario, con los positivos que vosotros sois. Hombre, negatividad no es. No quiero son las primeras palabras, ¿no?, que se aprenden, por así decirlo, cuando un recién nacido, ¿quieres algo? ¡No quiero! Cierto. Entonces, de ahí viene un poco, ¿no?, el nombre en sí, de esas primeras palabras, ¿no?, que salen de nuestras bocas, por así decirlo. Y luego todo lo que ya fluye y luego ya el recorrido vital. Hablando de recorrido, bueno, presentáis Tóxico, nuevo álbum, nuevo disco. Lleváis, si no me equivoco, Mario, 5 añitos. Correcto, porque 2020, ¿no? Monterrey ya salió en 2021, pero ya se venía grabando, etcétera, etcétera. Entonces sí, 5 añitos, vamos. El tiempo vuela rapidísimo. Y en el año pasado, Javi, te incorporas tú a la banda. Sí, el año pasado entro yo, me llamo Alberto y la verdad que súper contento. Todo este año ha sido un año súper emocionante para todos. Pero ¿cómo es el enrolarte a una banda que ya tiene recorrido, que ya tiene disco y que ya está un poquito formada? ¿Cómo te acogen? Ahora que no se puede defender Mario porque está con el micro atado. La verdad que súper bien, porque al final también todo ese tiempo, esos 4 años previos fue una etapa como de barbecho, ¿no?, de sembrar y de construir en el estudio. Entonces cuando yo entré ya prácticamente la banda empezó a rodar y a funcionar en directo, entonces súper bien, era como llevar ahí los 5 años prácticamente. Qué bueno, con Tóxico, bueno, la presentación jugando en casa, en Bilbo Rock. Por supuesto. Porque sois bilbaínos, esteto bilbaíno. Luego ya atacáis la capital, el día 1 de octubre a la Sala Sol en Madrid. Tóxico, ¿hay mucha diferencia de Monterrey? ¿Hay mucha diferencia de esos inicios, Mario, con este nuevo disco? Hay bastante evolución en cuestión, yo creo que musical. Sí. Es más crudo. Es más directo, por así decirlo. Entonces, claramente, ambos discos en el estudio los hemos estado, puliendo hasta más no poder, pero por lo menos para mi gusto personal, es más crudo y me gusta más en este caso. Hay auténticos hits, ¿no? Cuando hablamos de esas canciones que llegan, que pegan, ¿no?, como estabas comentando, pop rock que nos puede llevar un poquito a los 90, 2000, un poquito esa época. Eso es. Al final, cada miembro, o sea, Javi, Blas, Alberto, Gaby, Antón, pues tenemos diferentes gustos musicales, por así decirlo, siempre viniendo del rock. Y la verdad que de los 90, pues hombre, en mi caso, Soundgarden, Audioslave, toda esta gente, sin duda alguna, están plasmados ahí. Blas, por ejemplo, que es el batería, es más de Police, entonces le fascina Police y muchas cosas también están plasmadas en el disco.
y un poco una mezcolanza de influencias. Una mezcla. Javi, tus gustos musicales también se verán plasmados. Muy en la línea de los suyos. Somos muy parecidos. Sí, pero nos compenetramos todos bastante bien. Al final todos hemos como bebido de las mismas fuentes dentro del rock y es como que, claro, nos juntamos en el estudio y las ideas como que van todas súper en comunión, ¿no? Entonces es muy fácil trabajar en equipo, en este equipo en concreto. Claro, además de la sonoridad, de lo musical, también vosotros tenéis claro que queréis contar historias, ¿no? Las composiciones son importantes. Mario, Javi, ¿quién se encarga de las composiciones? En este caso, de letras y demás, es Gaby el que se encarga. Él trae lo que es la maqueta en sí y a partir de ahí vamos desarrollando. Sobre todo, claramente, Alberto, que es el director musical, y de ahí vamos aportando nuestro granito cada uno de nosotros hasta que llega el tema y decimos, vale, a partir de aquí ya, ¿cómo desarrollamos? Lo grabamos y que sea un hit. Oye, ¿de qué hablan así, un poquito ahora que no está Gaby, pero de qué hablan esas canciones, esos temas? La mayoría hablan sobre todo de anécdotas que nos han pasado, historias de la vida. Tóxico, por ejemplo, ¿no? Que da el nombre al disco, pues habla de las relaciones tóxicas, tanto como en pareja, como pueden ser amigos, etcétera, etcétera, que abundan, por desgracia, a día de hoy. Sí, además, y cada vez más, no solamente en relaciones, ¿no? Vamos a decir, ¿no? De amistad, amorosas, sino incluso en lo virtual. Yo no sé vosotros qué relación tenéis con redes sociales, es decir, es que claro, ya no solamente hablamos de relaciones tóxicas en el tú a tú, ¿no? Sino que incluso con mensajes o con vídeos y demás en el tema de redes sociales. No sé si vosotros tenéis alguna mala experiencia con el tema haters, ¿no? Y estas cosas. Siempre hay, ¿no? O sea, igual particularmente nosotros... Yo por lo menos no, pero siempre es muy fácil criticar detrás de una pantalla y con un al nick final, falso, claro, ¿no? O ni siquiera, a la gente yo creo que ya le da un poco igual, ¿no? Que directamente la pantalla les protege y siempre hay algún comentario fuera de tono, pero no dejamos que nos afecte porque siempre hay gente así. Entonces, bueno, hay que jugar a ese juego en los tiempos que corren de las redes sociales y asumirlo. ¿Vosotros qué relación tenéis también con los fans? Ya no solamente en los conciertos, anunciando fechas, sino también, ¿no? Quizá con adelantos, con esa gente que os sigue, que os va a ver en Bilbo, pero luego también se va a ir a Madrid a la Sala Sol. ¿Cómo es un poquito la relación, ¿no? de los fans de No Quiero? Yo la trataría como una relación bastante familiar. Sí. O sea, a nosotros nos gusta que el público, esté tan a gusto como nosotros estamos encima del escenario, que es lo importante. O sea, si el público no está a gusto, es tocar un poco a disgusto, nunca mejor dicho. Y la verdad que nada, en cuanto bajamos del escenario, cualquiera que nos viene a hablar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Muy cercanos. Sí, siempre siempre. Buen recibimiento, público muy cálido, siempre. Sí. La verdad que muy contentos en ese sentido. Hombre, de ahí está también la clave de llevar estos 5 años sin perder la esencia, porque cuando hablamos, ¿no? de influencias, que siempre está, eso es algo que yo creo que nos sale, ¿no? Oye, pues esta ha sido mi banda sonora, ¿no? De la infancia, de la juventud y demás. Yo soy mucho también de Police, de Soundgarden. Bueno, yo soy fan declarada, lo siento, no lo siento, pero bueno, de U2, de Red Hot Chili Peppers, claro, que son mi banda sonora, o de Queen, ¿no? Pero claro, tenéis que mantener vuestra esencia, también tenéis esa esencia propia. ¿Cómo se conjuga el beber de influencias? Bueno, pues que han marcado, ¿no? la historia de la música, pero luego también tener un estilo propio, ¿no? Que eso es lo difícil, saber un poquito separarse, distinguirse del resto de bandas. Sí, al final, en este caso, como citaba antes Alberto, que es el director musical, ahí lo lleva bastante a rajatabla, de que el camino marcado bien, y la verdad que gracias a que cada uno tiene unas influencias, pues esa mezcolanza al final nos hace a nosotros. O sea, el poder decir, a mí me gusta esto, vamos a juntarlo, a ver qué pasa, y luego encima que nos lo lleven por un buen camino, es lo ideal. Al final sonamos a muchas cosas, ¿no? Hay como referencias a mogollón de influencias que todo el mundo puede notar, pero lo que dice Mario, esa mezcolanza también nos da como una personalidad propia y está muy bien porque sonamos a todo y a nada a la vez, ¿no? Y creo que es una cosa curiosa, por lo menos. Bueno, ojo que no muchas bandas tienen, ¿no? la oportunidad de tocar en la Sala Sol, ¿no? En Madrid, el 1 de octubre, antes en Bilbo Rock, para que no nos quedemos sin tiempo, me parece súper curiosa la portada del disco.
Contadme un poco esta portada así como muy sí, ¿no? Años 90, ¿no? Sí, sí, un poquito. Un poco es el estilo cinematográfico, ¿no? Ajá. Que ya marcaba el anterior disco, Monterrey. Entonces había que seguir un poco la línea y la verdad que la portada plasma exactamente a todos los protagonistas que salen en nuestros videoclips y claramente ya nosotros. Eso es más o menos un poco la historia de la portada y de qué es lo que trataba, vamos. Muy, que sea muy cinematográfico. chula, ¿eh? La verdad es que, oye, además del contenido, que es importante, de la música, del disco Tóxico, oye, el cuidar también, ¿no? Mimar, ¿no? CD bien presentado, aquí, o sea... Esto es algo que también hoy en día cuesta un poco encontrar, lo digo, oye, sin ningún tipo de crítica a otras bandas que dicen, oye, yo saco en Spotify, saco singles, no hago disco físico. Vosotros sois de los románticos como yo, que por lo menos, hombre, algo físico, un CD, hay que tener, ¿no? Sí. Por supuesto, o sea, yo además, nuestra opinión es que un producto tiene que ir bien encapsulado. Totalmente. En este caso, una buena música tiene que tener una buena portada, tiene que tener una buena presentación, por así decirlo. O sea, tú cuando vas a una tienda de discos y vas a comprar un disco, por ejemplo, a lo loco, sin saber qué es lo que te vas a encontrar, normalmente compras el disco por la portada. Entonces, en este caso, hay que tratar bien eso también. O sea, la portada es igual de importante que lo que tiene dentro, que es la música. Y que además se trata de que esto perdure en el tiempo. Yo me acuerdo que tengo uno de los CDs, bueno, casi los primeros que compré hace muy de Blur. O sea, y lo tengo también como en paño, o sea, y tengo el CD, o sea, claro. Y fui a comprar ahí, corriendo el disco de Blur, pues lo mismo, el disco de No Quiero, que ya está disponible, ¿no? Ya está a la venta, está a la venta de ya, manera en oficial. En FNAC, Tóxico. Antes de despedirnos, Bilbo Rock, este viernes, ¿a qué hora? A las 9 se abren las puertas, así que nosotros empezaremos 10 minutitos más tarde. Eso es. Pero a las 9 puntuales. A las 9 puntuales, no me seáis como Madonna, que luego empieza 3 horas más tarde. No, ellos son estrellas, pero que cumplen, que por supuesto son formales. En un ratito a las 6 os escuchamos con José Ignacio Pinto en Radio 7. Eso es. Y siempre tenéis las puertas abiertas de Tele 7. Muchas gracias. Enorme, Mario, Javi, un placer. Muchas gracias. Pues con la música de No Quiero nos despedimos. Mañana volveremos con más temas en las tardes de Tele 7. Virarte, agur.